Pastor, la tradición nos ha enseñado a través de los tiempos a creer en la Santísima Trinidad. Hablamos de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Yo quisiera saber qué habla la Biblia con respecto a la Trinidad. Gracias por su pregunta. Que si nosotros creemos en la Trinidad, la respuesta es sencilla, no. Y dirá, ¿por qué? Bueno, hay varias razones. La primera, porque ni Jesús ni los discípulos hablaron de dicha creencia o de dicha doctrina. La segunda, porque aparece por primera vez en el año 215 después de Cristo, y el primero que utiliza ese término es Tertuliano. Luego en el Concilio de Nicea en el año 325 se le hacen algunos ajustes. Y en el año 385 ya la definen de verdad como una doctrina de la Iglesia. ¿Qué quiero decir con eso? Que cuando usted va a la Biblia no va a encontrar en ninguna parte la palabra Trinidad para referirse a la deidad, ni la palabra personas para referirse a la deidad. Pero sí va a encontrar desde el libro del Génesis hasta el Apocalipsis la existencia de un solo Dios. Si usted mira bien lo que aparece escrito en el libro del Deuteronomio, capítulo 6, el verso 4, Dios de una manera clara le hace saber a través de Moisés al pueblo: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y lo amarás con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todo tu corazón. Cuando vamos al Éxodo 20, usted encuentra que una de las exigencias en el Decálogo fue no tener dioses ajenos delante de mí, no postrarse, no honrarlos, no adorarlos, no hacerlos. Eso como para que el pueblo judío tuviera en claro que solo hay un Dios. Pablo en la carta a Timoteo, en su primera carta, capítulo 2, el verso 5, él dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre. Si vamos al capítulo 14, el versículo 6 en adelante del Santo Evangelio según San Juan, encontramos que Jesús le dice a sus discípulos: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y entonces se le acercan a él sus discípulos, entre ellos Felipe, y le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dice: tanto tiempo que hace que estoy con ustedes, Felipe, y no me habéis conocido. Si es que el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo se le ocurre preguntar: muéstranos al Padre? Enseñando con ello dos cosas importantes. La primera, Felipe, al escuchar hablar a Jesús que mencionaba la palabra Padre, se le ocurrió pensar que habían personas en la deidad, y por eso le pregunta: muéstranos al Padre, porque a Jesús lo tenían ahí. Sin embargo, Jesús les enseña que Él es el Padre. Ahora, cuando vamos al capítulo 9, el verso 5 de la carta a los Romanos, usted va a leer de una manera clara el texto que dice: de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. El evangelista Juan en su capítulo 1 comienza diciendo el verso 1: en el principio era el verbo, y el verbo estaba en Dios, y el verbo era Dios, tomado de la Vulgata latina. Y luego sigue diciendo que por él fueron hechos todas las cosas que existen, y sin él nada de lo que hay hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En el mundo estaba, y el mundo por él fue creado, refiriéndose a Jesús, enseñando con ello que el Dios del Antiguo Testamento es el mismo del Nuevo Testamento. Y en una cultura como la judía, que tenían muy en claro el monoteísmo, no había posibilidad de dar pie a un pensamiento diferente a lo que ya había sido enseñado.
Oye Israel, Jehová Dios es Dios en el cielo y Dios en la tierra y no hay más. Luego Isaías 45, 22 dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Y cuando usted va a la primera carta del apóstol Juan, en su capítulo 5, el verso 20, él enseña, el Hijo ha venido para darnos entendimiento, para conocer al que es verdadero. Y aclara, estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este que es Hijo es el verdadero Dios y la vida eterna. Y concluye maravilloso diciendo, hijito, guardaos de los ídolos. Amén. Ahora, cuando uno mira la profecía, en su capítulo 9, verso 6 del libro del profeta Isaías, encontramos, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Observe, el Hijo es Dios fuerte, es el admirable, es el consejero, es el Padre eterno, es el príncipe de paz. Entonces, ¿qué creemos nosotros? Que Jesucristo es Dios manifestado en carne, como aparece en el capítulo 3, verso 16 de la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, que dice, grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. Es importante que quienes me ven y me escuchan comprendan que la razón por la cual nosotros creemos en un solo Dios es porque así está registrado en la Biblia. Ya el asunto de personas, de Trinidad, como dijimos al principio, es el resultado del pensamiento de algunos líderes religiosos que alteraron el orden bíblico para darle prelación a sus conceptos originados en aquello que venía desde Constantino, pues él era politeísta. Pero tanto el pueblo judío como la iglesia del Señor a lo largo de toda la historia siempre han creído, creemos y seguramente que la iglesia que nos sigue seguirá creyendo que Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Y que en la deidad no hay personas, sino más bien una persona como es Jesús, que es la única persona de la deidad, como está escrito en Isaías capítulo 35, el verso 4, decid a los de corazón apocado que no teman, porque Dios mismo vendrá en persona y os salvará, tomado de la Vulgata Latina. Es importante que comprendamos que quien conoce a Jesús, conoce a Dios. Quien conoce a Jesús, conoce al Padre. Quien conoce a Jesús y recibe a Jesús, tiene el Espíritu Santo en su vida. Permítame concluirle diciendo que Jesucristo es Dios manifestado en carne. Que Jesucristo es el mismo Espíritu como lo escribe el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios. Dios es Espíritu y dice que donde esté el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Para nosotros, Jesucristo es el Padre, Jesucristo es el Hijo y Jesucristo es el Espíritu. ¿Por qué? Porque en la Biblia no aparece que en la deidad hayan personas, más bien una persona múltiple en oficios, así como yo, que mi nombre es Carlos, pero soy padre, soy hijo, soy esposo, soy tío, soy sobrino, soy cuñado, soy suegro, soy yerno, soy cantante, soy compositor, soy teólogo, soy doctor en filosofía, soy pastor de la iglesia en Ciudad Kennedy. Mi nombre es Carlos. Así también Dios es el Padre, es el Hijo, es el Alfa, es el Omega, es el primero, es el último, es el Rey, es el siervo, es el sacerdote, es la ofrenda, es el que era, el que es, el que ha de venir, el Todopoderoso. Para nosotros no existe la mínima posibilidad de que existan varias personas en la deidad. Dios es uno y uno su nombre. Gracias por preguntar. Espero haber resuelto su inquietud. Le invito para que se suscriba, o mejor, para que me siga en las redes sociales que aparecen en pantalla y sobre todo que se suscriba en el botoncito rojo. Muchas gracias. Dios les bendiga. Será hasta la próxima.